En el país del viento. Proyecto R. Para resistir. Nosotres, lesotres. De lunes a viernes, de 18 a 19 horas. En la 94.5. Nosotres, lesotres. No somos un tema de agenda. Somos una mirada. Soy como un grano de arena. Bien. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada. Voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro en el aire de Nosotres Lesotres, en el aire de la 94.5, en el aire de las tardecitas de otoño por ahora. Me gusta el día cuando es de noche. En este 3 de mayo medio feriado, ¿no? Medio o muy feriado. ¿Qué dicen? Bueno, acá estamos. Saludo a mis compañeras, la araña Juliana Álvarez, haciendo distintas maniobras para que estemos en el aire. Bueno, acá estamos. Ella está en la puesta en el aire, en los controles, en la operación técnica. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. La Piti Martínez en las redes sociales, tempranito vino ahí con bizcochitos, muy bien. Dejando las harinas. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. En la producción de este programa, un tanto deprimida, llegó esta tarde también Marcela Gallardo. Bueno, y acá estamos en esta tardecita de miércoles, ¿no? Miércoles 3 de mayo. En un ratito vamos a estar compartiendo algunos de los títulos de esta jornada de feriado en Bariloche, el aniversario de Bariloche según constituyó la historia oficial. Y bueno, sobre eso vamos a estar hablando hoy. En unos minutos se va a sumar al aire Luciano Arancibia. Él es historiador, escritor, becario del CONICET. Ha escrito un libro sobre la historia del SOYEM, ha investigado y publicado artículos en relación al fútbol local. Bueno, y vamos a estar hablando sobre qué relatos, según su mirada, sus investigaciones, se han ido constituyendo en Bariloche en los últimos tiempos. Por otro lado, vamos a compartir una mirada crítica en relación a las identidades que se han constituido en Bariloche, por lo menos de los 80 a esta parte, en palabras de Laura Croft. La conocen, ella es antropóloga, integrante también de Proyecto R, de Nosotres Lesotres, y integrante del JITAC,
Así que la columna casi semanal del HITAC hoy en este 3 de mayo. El foco en el 3 de mayo, el relato de la historia oficial ha establecido el aniversario de esta ciudad en esta fecha, por eso es es feriado y bueno, esos temas trajimos para compartir, para conocer, para poner hoy en una fecha en la que por ahí estamos, ¿no? Paramos un poco la pelota, no es que estamos volviendo del laburo, sino que estamos, pensando a ver cómo reorganizamos el pedacito de semana que nos queda, ¿no? Así que estamos tranqui en casa, vamos a compartir. Hoy la música, nos vamos a ir a Venezuela, folclore de Venezuela, una cantora popular venezolana trajimos para escuchar. Ella es Lilia Vera. Estarán sonando sus canciones, como esta, por ejemplo. Es una intérprete venezolana. Mi patria y sus caseríos, sus petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente Bolívar Libertador. Así estamos en este feriado. Bolívar en un libro de Nazoa es esta canción. Y esa es nuestra cantora del día. Bueno, en un ratito ponemos ese u otros temas completos. Te podés comunicar con nosotros, lesotres, al 15462. Claro, no di las vías de comunicación, me hacen seña, me pasan el cartelito 15462 8056, 15462 8056. Nos encontrás en las redes sociales. Sabés que esto es una producción de Proyecto R, por lo tanto en Facebook, en Instagram, también en Twitter estamos como Proyecto R. Títulos: Bariloche y Río Negro. Es feriado, pero hay información, trabaja la prensa local, algunos títulos de esta tarde. Bariloche celebró su cumpleaños sin anuncios, pero con identidad y diversidad, titula el diario Río Negro. La gobernadora entregó una placa y ponderó el avance de obras. El intendente Genuso destacó el desfile tradicional como parte de la historia de la ciudad. Más de 140 instituciones participaron. Unter y Aspur llevaron su reclamo al aniversario de Bariloche. Carrera se retiró del palco. La gobernadora estuvo en los festejos por los 121 años de la ciudad. Minutos antes de la manifestación gremial se retiró. Lucas Muñoz sin nuevas pistas tras el hallazgo de sus pertenencias en una investigación que no tiene plazos. La representante de la familia, Karina Chueri, describió qué tareas realizó el fiscal jefe de Viedma tras su arribo a la ciudad. El funcionario judicial repasó todo el expediente, recorrió el terreno y hasta volvió a tomar algunas investigaciones. Una buena un director de El Bolsón brilló en el Festival de Cine de Moscú. Tres hermanos de Francisco Paparella fue distinguida como la mejor película en el Festival Internacional de Moscú, el segundo más antiguo del mundo. ...14 grados 7 décimas, qué linda tarde... ...14 grados 7 décimas la temperatura actual en Bariloche... ...la humedad 42%... ...la presión 918.2 hectopascales... ...sopla viento desde el noroeste a 22 kilómetros por hora... ...y la visibilidad es de 10 kilómetros. Somos O3 porque somos niñes.
nuestras historias. Nosotres lesotres. Nosotres lesotres, una producción de Proyecto R. Escuchanos en red www.proyector.com.ar. Somos sotres porque somos putos. Nosotres, lesotres. Flappers, el gin de nosotres. Somos otres porque somos mujeres. Nosotres, lesotres. Somos otres porque somos trans. Nosotres, lesotres. Nosotres, lesotres. Camol fungein, feumeu mapuchin eluta inchin. Somos otres porque somos mapuches. ...15 minutos pasaron de las 6 de la tarde... ...estamos arrancando este capítulo 157... ...de Nosotres Lesotres... ...en esta linda tarde de otoño... ...con un poquito más de 14 grados... ...en Bariloche escribe Gustavo... ...dice, ¿cuándo voy a buscar mi taza? Bueno, vamos a estar avisando que el viernes... ...se pueden acercar acá a la tardecita... ...que va a estar acá... bueno, el equipo casi completo de Nosotres Lesotres... ...y bueno, nos encontramos un poco ahí... ...buscan las tazas. Bueno, recién lo anticipamos en este 3 de mayo, bueno, convocamos el 3 de mayo establecido el aniversario de Bariloche según la historia oficial, y en ese marco es que convocamos a Luciano Arancibia, que es historiador, profesor de historia, becario del CONICET, ha escrito el libro Historia del Sollem 1946-2015, San Carlos de Bariloche. Ha investigado y publicado, ha investigado sobre clubes de Bariloche, ha publicado distintos artículos en relación al fútbol local, al fútbol infantil. Y bueno, y por eso lo convocamos hoy en este 3 de mayo para un poco conocer cuáles, según su mirada, han sido o son los relatos que se están constituyendo en Bariloche, en la ciudad. Luciano, muy buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo, por atendernos en este día medio feriado en la ciudad. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que el 3 de mayo es una fecha que siempre está, donde siempre está bueno traer la reflexión y poder pensar críticamente lo que es no solo la historia, sino también lo que es el presente de la ciudad, lo que somos nosotros como barilochenses que vivimos en una ciudad y, como decimos habitualmente los historiadores, ¿no? Poder entender el pasado para comprender dónde estamos en el presente y en base a eso poder pensar nuevos futuros. Acá en Bariloche tenemos la carrera de historia desde los años 90 aproximadamente, de mediados de los años 90, y a partir de la formación en historia yo creo que se han ido un poco revisando las construcciones, los imaginarios que se han hecho en torno a la ciudad de Bariloche. Hoy en día se habla mucho más de Bariloche como una ciudad de múltiples caras,
En su momento la idea predominante era esta de Bariloche como la Suiza argentina, que es algo que se construyó desde los años 30 con el desarrollo del turismo en Bariloche, que bueno, Bariloche no siempre fue una ciudad turística, antes de eso era una colonia agrícola que tenía fuertes vínculos comerciales con Chile, y a partir, bueno, lo que fue el golpe del 30 y el gobierno militar en aquella época, llega el proyecto de parques nacionales, se instala parques nacionales, y con eso esta idea de Bariloche como una ciudad turística, que en principio era turismo de élite. Recién en la época del peronismo se empieza a hablar de un turismo más de clase media, pero en su momento nace como un turismo élite, y esta idea de la Suiza argentina también traía aparejada la idea de una ciudad sin conflictos, ¿no? O sea, remite a la idea de Suiza, por ejemplo, como un país neutral, en ese caso, bueno, una ciudad totalmente tranquila, paradisíaca, libre de conflictos. Después, más adelante, esto dio lugar, mucho más avanzado del siglo XX, a la idea de Bariloche como ciudad de dos caras. Una ciudad donde había una cara turística y otra ciudad donde vivían los sectores populares con situaciones de marginalidad, pobreza, etcétera, que era una mirada que, por supuesto, visibilizaba una de las caras y la otra la invisibilizaba. Después se empezó a hablar mucho más, y en eso tuvo mucho que ver, por ejemplo, los estudios de Laura Méndez, la doctora Laura Méndez, que ha sido una gran impulsora de lo que es la carrera de Historia acá en Bariloche, de la Universidad del Comahue. Se empezó a hablar de una ciudad de múltiples caras, porque Bariloche es una ciudad totalmente segregada, fragmentada, donde tenemos barrios muy cercanos, pero con situaciones sociales y económicas totalmente diferentes, donde hay poca interacción, y ahí es donde los sectores populares construyen sus propias estrategias para poder apropiarse de la ciudad. Hoy en día lo que pensamos es, a partir de la revalorización de las experiencias de los sectores populares, que la ciudad, más allá de estas múltiples caras, en términos de imaginarios, se construye a partir de todos esos imaginarios juntos. O sea, Bariloche es un poco la Suiza argentina, es la ciudad de dos caras y es también la ciudad de múltiples caras. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando fue el tema de el asesinato de los chicos del 17 de junio de 2010, o cuando fue, por ejemplo, el tema de el conflicto, el debate si venía o no venía el Walmart, el Changomat, reafloraron las identidades de, bueno, vivimos en el Alto, tenemos estas problemáticas, tenemos problemas de represión, no nos llegan los servicios, y todas esas cuestiones un poco existen, están presentes y forman parte de las identidades y los discursos que los sectores populares se han apropiado para poder visibilizar sus propias demandas. Luciano, y digamos esto que aparece, vos decís ya desde una mirada desde la academia, o decís que estos discursos, bueno, que estos discursos sociales ya se han permeado en la sociedad, y en la academia, bueno, qué tanta fuerza tienen, ¿no? O sigue todavía como muy potente esa idea de el Bariloche de las dos caras. Sí, en la academia son debates bastante recientes, como te digo, recién en los años 90 se empezaron a discutir ciertas cuestiones. Hasta ese momento, hasta que se empezaron a dar estos debates, todavía está muy presente esta idea de Bariloche como una ciudad que habían construido los pioneros, ¿sí? Que eso es algo que viene de las leyes de tierra de finales del siglo XIX, después lo que fue la conquista militar de la Patagonia, la mal llamada campaña del desierto, que las leyes de tierra favorecieron la llegada de migrantes principalmente europeos, ¿sí? Alemanes, austríacos, suizos, gente de ascendencia eslava. Entonces estaba esa construcción de Bariloche como una ciudad construida
pueblos pioneros, que obviamente hubo siempre muchos pioneros, inmigrantes, emprendedores, pero detrás de eso se dejaba de lado a todo el resto de la población, digamos, y eso implicó también la invisibilización de, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿sí?, que han sido siempre parte de nuestra ciudad, siempre parte de nuestra identidad, y eso se dejó de lado. Entonces, hasta, como te digo, fines del siglo XX se siguió hablando de Bariloche como la ciudad construida por los pioneros, o sea, la historia de las guías de turismo, digamos, ¿no? Claro. Y eso también es algo que se ve mucho en las escuelas, que uno por ahí habla con docentes y siempre se comenta esto de que no hay suficientes materiales para dar la historia de Bariloche desde otro lugar. Se sigue hablando de la historia de los pioneros, que además destaquemos que siempre se habla de varones, o sea, claro, siempre se deja de lado, lamentablemente, a las mujeres. Siempre se nos viene a la cabeza el nombre de, no sé, Capraro, Bustillo, entre otros, y se deja de lado completamente a las mujeres, que también han hecho grande esta ciudad, y también se deja de lado a los pueblos originarios, que desde la época de la campaña del desierto son los grandes invisibilizados, y eso junto con otras construcciones identitarias que los han dejado afuera. Esta idea, por ejemplo, del mapuche como chileno, como usurpador de tierras, como, bueno, ahora está muy vigente el tema del discurso del mapuche terrorista y todos esos discursos que están presentes en la sociedad y que se transforman en discursos de odio. No está mal el debate, no está mal la diferencia. En Bariloche tenemos una ciudad donde, por ejemplo, en nuestra plaza se ve todo el tiempo esta cuestión de estatua de roca no, estatua de roca sí, pañuelos no, lo cual esas diferencias y esas contradicciones hacen a nuestra identidad, lo cual no está mal, pero bueno, obviamente el límite es cuando se transforma, por supuesto, en discursos de odio. En ese caso, eso es lo que tenemos que repudiar. Y en el caso de la academia, cada vez más se le está dando lugar, por suerte, a las miradas de los sectores populares, a revalorizar también el lugar de las mujeres, y bueno, eso es un poco, como te digo, más reciente, ¿no? Y también se visibiliza estas identidades que también construyen identidad. Cuando yo te decía esto al principio de la ciudad de las dos caras, es algo que obviamente lo criticamos en la academia, pero también es algo que está presente, ¿sí? Y también construye ciudad. Eso lo vemos, por ejemplo, mucho. Yo investigo clubes de fútbol, y en los clubes de fútbol está mucho este relato de, bueno, juntamos los chicos y bajamos al centro, o bajamos a jugar, o los equipos de abajo vienen al alto, ¿sí? Son construcciones que están presentes y que también hablan de la identidad y de cómo los sectores populares se apropian del espacio público, tantas veces negado, por lo menos desde los discursos, ¿no? Cuando uno piensa la ciudad turística, generalmente no están los sectores populares. Y pensaba qué es lo que, bueno, ¿no? La academia, me imagino, eso de, bueno, observar, interpretar las distintas realidades. Has estudiado, como vos decís, bueno, equipos de fútbol, también el movimiento obrero en Bariloche. ¿Qué tanto de, bueno, el empujar primero de la sociedad organizada a través de movimientos, de clubes, que van como transformando esos discursos, o esos discursos, digo, de la academia, esas interpretaciones? Sí. En mi caso, por ejemplo, estudiando los clubes de fútbol, una de las cuestiones que principalmente me gusta revalorizar es el tema, o sea, yo investigo clubes desde los años 80 en adelante, y algo que veo es toda la movida de organización de experiencias asociativas, no solo clubes, sino también juntas vecinales, bibliotecas populares, otras instituciones deportivas que han nacido con el objetivo de poder satisfacer necesidades que el Estado no puede satisfacer, ¿sí? Y generar instancias de
organización y de identidad que vienen muchas veces a suplir lo que el Estado no puede generar. O sea, sobre todo en las últimas décadas, Bariloche ha tenido un crecimiento de población exponencial, y ese crecimiento, junto con la hegemonía del turismo como actividad principal y distintas situaciones de carencia de servicio, ha motivado a los sectores populares a desarrollar sus propias estrategias, sus propias formas asociativas. Claro, y romper, con un poco con esa, por ahí no sé si se entendió, pero romper, con esa mirada o esa lógica de las dos caras y el alto, son pobrecitos que no hacen nada, no, sino que, en función de determinadas realidades hay organización, movimiento. Absolutamente. Y eso lleva a que después se visibilicen los distintos discursos. No, porque también esta idea de ciudad de dos caras lo que hace es, como te decía, es por un lado invisibilizar una de las caras y también deja a los sectores populares como actores pasivos de la sociedad, ¿sí? Entonces, en las últimas investigaciones, las más recientes, como que se apunta siempre a revalorizar la capacidad de acción, ¿sí?, de las poblaciones de los barrios, que me parece que eso es lo más rico que han tenido los estudios en los últimos años. Puedes ver esta cuestión de las identidades que se construyen, cuáles son las experiencias asociativas, la creación de nuevas instituciones, también en mi caso estudiando el tema de los trabajadores municipales, qué importante ha sido el apoyo de los empleados municipales, de los trabajadores, para que un gobierno pueda prosperar o no pueda prosperar. Son cuestiones en las que cada vez más se está visibilizando cuál es el peso de los trabajadores y de las poblaciones de los barrios. Luciano, es un gusto compartir el aire con vos. Lo hacemos cada tanto, te convocamos creo solo para el 3 de mayo. Vamos a ver si te molestamos un poco más seguido. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Luciano Arancibia, historiador, profesor de historia, becario del CONICET y escritor. Pasó hoy, 3 de mayo, por el aire de Nosotres Lesotres. Nosotres Lesotres. Somos otres porque somos jóvenes. Y fuerte mar se llevó toda la hierba mala, se siente el temblor de la tierra enmujerada. Acá estamos en vivo, Nosotres Lesotres, en este 3 de mayo, feriado local. Se va a caer, sí. La única que apareció por ahora es Rocío, no sé si hay alguien más del otro lado. Nos pueden escribir al 154 62 80 56, 154 62 80 56. Andar sin laberinto, siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol no se eleva al infinito. Y no tiene mucho que ver con la reunión de Lula ayer con el presidente de Argentina, el señor Alberto Fernández, sino con que teníamos ganas de volver a escuchar a Lilia Vera, una intérprete, cantora venezolana. Caraqueña de la parroquia de San Juan, una de las voces más importantes y hermosa del cancionero popular venezolano y latinoamericano. Se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo.
Sin embargo parecía que todo se iba a acabar. Una distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor. Cuando pasaron los años y acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil, criado por la otra, es lo primero que nota al último en desatarse, explotando esa misión de verlo todo tan claro. Un día se vio liberado por esta revolución. Toda experiencia, lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas, que pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esa razón, la historia condenará. Nos montará, por encima pasará, y aquel que quiera negarlo, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Canción por la unidad latinoamericana. Escuchábamos a la venezolana Lilia Vera. Somos otres porque somos trans. Nosotres, les otres. Nosotres, lesotres. Qué lindas son las mujeres que no hacen drama por nada, princesitas moderadas, a esas sí que se las quiere. Nos prefieren bien sumisas, que no tengamos quimera.
14, 15 y 16 de octubre. 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Bariloche, Furilovche 2023. Nos volvemos a encontrar, todas y todes, en la unidad de nuestra diversidad para seguir haciendo historia. 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Bariloche, Furilovche 2023. Sistema patriarcal, el sistema patriarcal se terminó. Somos otres porque somos tortas. Nosotres, lesotres. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes. Muy lindo, qué bueno que está el spot del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales e Identidades No Binarias, Bariloche 2023. Y el sábado, para que te vayas agendando, si vos no podés ir, invita a una amiga, avisale a una amigue. Es muy importante la participación, es una tarea fenomenal la de construir un encuentro, de construir el 36 Encuentro, de hacer, poder garantizar que estén dadas las condiciones para que se puedan alojar, que se puedan participar de los talleres, que puedan disfrutar el encuentro, las decenas de miles de personas que van a llegar a Bariloche entre el 14 y el 16 o el 13, a veces llegan antes de octubre. Así que bueno, este sábado la reunión plenaria vuelve a ser en la Escuela Técnica Nehuen Pehuen, ahí en Cerro Carbón 150, en el barrio Quimehue, a partir de las 2 de la tarde. Hola amiga, acá con Irupé, ella teta yo mate. Recién llegué, me perdí la entrevista a Luciano, hoy se escondió Arabela, te juro por un momento el resto de los balconeros no sabía por dónde poner la mirada, fuerte para ella, fuerte para nosotros. Nehuen Pehuen, ¿dije bien? Nehuen Pehuen. En la Escuela Técnica Nehuen Pehuen, Cerro Carbón 150, barrio Quimehue, a las 14 horas, 10ª reunión plenaria de la comisión organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias Bariloche 2023. Y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo una fiera. Y con todo estamos escuchando, dice Graciela, muy buena la entrevista sobre las dos caras de Bariloche, la postal y quienes sostienen la postal. Lula será el próximo riojano de Latinoamérica, se pregunta. y mientras se quema me pongo a menear, se quema, se quema. Bueno, ¿qué estás haciendo este feriado? Está bueno para realizar algunas cosas en casa. La tardecita está fresca, pero está linda. Puedes capaz sacar la radio afuera, abrigarte un poco y hacer alguna... Bueno, lo digo yo que no hago nada de eso. Vamos a escuchar ahora la columna del GITAC, del Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor Patagonia. En el marco del 3 de mayo, Laura Croft suma una mirada posible y crítica sobre las identidades de Bariloche. Así que seguimos mirando, escuchando, y compartiendo esas distintas miradas, ¿no? Laura Croft, sumamos a Laura Croft hoy, que es antropóloga, integrante del GITAC, docente e investigadora del CONICET. La sumamos este 3 de mayo al aire de Nosotres Lesotres.
Y la idea de hoy es continuar con una columna que veníamos teniendo de antes, una discusión que los oyentes pidieron que siguiéramos debatiendo, que tiene que ver con las identidades sociales y las desigualdades en Bariloche. Recordemos que cuando hablamos de identidades sociales, de lo que estamos hablando es de un orden que distingue a unos de otros, un orden que no es natural, sino que es un efecto de relaciones sociales que van sedimentando a lo largo de la historia y que está basado en relaciones de poder. Por lo tanto, esas identidades sociales en general están en una relación asimétrica unas de otras. Y siempre hay un nosotros que se convierte en el parámetro a partir del cual se define a los otros. Y cuando desde esta perspectiva pensamos en Bariloche, hay dos grandes metáforas que a lo largo de la historia han ido organizando esas identidades en términos globales. La primera metáfora es la de pensar a Bariloche como la Suiza argentina, que está fuertemente fundamentada en publicaciones de la década del 60, que todavía tienen vigencia en el presente, que uno las encuentra en las librerías, y en una columna pasada analizamos esa construcción. La segunda de las metáforas es la de pensar a Bariloche como una ciudad que tiene dos caras. Y para que esa metáfora se empiece a instalar en el imaginario público, tenemos que desplazarnos 2 décadas, tenemos que irnos a la década de 1980. Entonces, para pensar en esa metáfora, las primeras fuentes que uno puede encontrar son publicaciones y películas que empezaron a aparecer en los 80 y en los 90, y también discursos mediáticos y discursos políticos. El contexto de los 80 en el que empieza a aparecer esta imagen es el de la recuperación de la democracia. Entonces estábamos recuperando la democracia, recuperando las instituciones democráticas, y paralelamente estábamos como sociedad poniendo en cuestión los discursos conservadores y sobre todo los discursos autoritarios que sustentaban el orden dictatorial del cual estábamos saliendo. Entonces, en referencia a cómo pensar la realidad de Bariloche, se produce una operación que reestructura el mapa de identidades que instala la Suiza argentina, que era muy compatible con la perspectiva autoritaria, dictatorial que venía gobernando hasta ese momento. Recordando un poco, el mapa de identidades que instala la Suiza argentina es la idea de pensar que la historia de la ciudad está centrada en pioneros heroicos, siempre de origen norteamericano o inglés, indios salvajes que siempre están en vías de extinción y que nunca tienen nombre, y chilotes inmorales e invasores, ¿no? Esa es la construcción que instala la metáfora de la Suiza argentina. Entonces, a la salida de la dictadura empieza a haber una operación que reestructura ese mapa y construye 2 grandes identidades, una cara blanca y una cara oscura. Hablemos primero entonces de la cara blanca. La cara blanca lo que hace es poner en cuestión la construcción de los pioneros de la Suiza argentina. Vayámonos a 1987, año en el que se estrena Juan como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría, que es una película centrada en una investigación periodística alrededor del secuestro y desaparición del estudiante Juan Hermann el 16 de julio de 1977 en Bariloche. En esa película lo que se hace, entre otras cosas, no es una película fundamental, que el que no la vio, le recomiendo ya a la audiencia que la busque, la encuentre y la mire. Lo que hace en esa película es poner en evidencia la complicidad de la comunidad empresaria, comerciante, hotelera con la dictadura. Y el símbolo de esa complicidad es el intendente Osmar Barberis, que era un empresario hotelero que fue nombrado intendente por la dictadura y que estaba completamente articulado con esos intereses, y que fue un encubridor del secuestro de Juan Hermann. Aparece el propio Osmar Barberis en esa película hablando y transpirando cuando su interlocutor le pregunta por Juan Hermann. Entonces, ahí hay una primera crítica a la cara blanca, ¿no? Después, si nos vamos a 1991, se publica el libro El pintor de la Suiza argentina, de Esteban Buch.
Ese libro, entre otras cosas, lo que hace es poner en evidencia la presencia nazi en Bariloche, de la migración nazi de la posguerra, y las lógicas que de esa presencia perduran. Lo que hace el libro es reconstruir la figura del pintor Ton Maes, que era nazi, que vivió en Bariloche, y toda la red de relaciones que le permitió estar en Bariloche, y también las lógicas de sentido común que le permitieron estar en esta ciudad. Les voy a leer un fragmento de ese libro del pintor de la Suiza argentina, de Esteban Buch. Dice: los que llegaron después de la guerra fueron a engrosar, o en algunos casos a construir, estas prósperas colectividades europeas. Los compatriotas se encontraron o se reencontraron en circunstancias más calmas que las de antes del viaje. Muchos, no todos, de ninguna manera todos, compartieron evocaciones, prepararon platos típicos, vistieron a sus hijos con los trajes folclóricos de un pasado más mítico que concreto, recrearon danzas y cantos, enseñaron con celo el idioma natal y a menudo insultaron por lo bajo a los gobiernos de sus respectivos países allende el océano. Un día juntaron todo eso y lo convirtieron en un acontecimiento turístico, la fiesta de las colectividades europeas, uno de los principales eventos promocionales de la ciudad. Durante algún tiempo, cuando el asunto se llamaba Fiesta de las Colectividades Extranjeras, toleraron la presencia de los chilenos entre las rubias trenzas de sus hijas. Un día decidieron que no tenían nada contra los chilenos, pero que la idiosincrasia era diferente y que después de todo los chilenos se emborrachaban demasiado. Los trasandinos fueron a dar a la fiesta de las colectividades latinoamericanas y cada cosa encontró su lugar. ¿Qué es lo que hace Esteban Buch en este fragmento? Pone en evidencia las prácticas discriminatorias de esa cara blanca. En 1995 detienen al oficial de la CSS, Erich Priebke, y ahí empiezan las críticas mediáticas al encubrimiento. En esa época decía por la radio el periodista Luis Baigorria. Este es un periodista de radio que tenía un programa de mucha audiencia en esa época. Decía en uno de sus programas: una brisa escandalosa acaricia la ciudad pueblo, sin que esta vez haya podido ocultar la mugrecita debajo de las uñas, que siempre estuvo hábilmente disimulada por generosos y coloridos esmaltes. Se necesitaba que un periodista norteamericano acosara al nazi Priebke en la calle para que el tema rebasara los controles domésticos de ocultamiento y se instalara en los grandes medios nacionales e internacionales. Por las fisuras abiertas por la información aparecen casi sin querer los rasgos que han sido permanentemente utilizados para absurdas justificaciones, para la impunidad cómplice, para diseñar la imagen de un tipo de barilochense hecha a semejanza de la venerada aldea europea con la que muchos soñaron. En relación entonces a la detención de Priebke y a toda esta cuestión es que en 2006 se estrena Pacto de Silencio, de Carlos Echeverría, otra película que también les recomiendo mirar, donde se profundiza esta línea argumentativa, esta crítica a las lógicas ideológicas y a las prácticas discriminatorias de la cara blanca. Ahora, ¿qué pasa con la cara oscura? ¿Qué es la cara oscura en este esquema? La cara oscura es la víctima y se construye desde el lugar de la víctima, porque se define por los efectos de la acción de la otra cara. Y en ese sentido es una imagen que le otorga capacidad de agencia a la cara blanca. Y en eso reproduce un poco algo de la lógica anterior. En la película Juan, como si nada hubiera sucedido, dice en un momento el protagonista: al buscar a Juan, descubro mi ciudad, la redescubro. Juan, de pequeño, acompañaba a su padre en las visitas médicas. Así conoció la otra parte de Bariloche, no la Suiza argentina que aparece en las postales, no. La parte del pobrerío, oscura, oculta, olvidada. El Alto la llaman. Allí por donde no pasa ningún ómnibus de turismo, donde vive el cabecita negra, el mapuche, separados de la ciudad blanca europea.
Entonces es una mirada que es muy hábil para criticar las lógicas de la cara blanca, pero que sin embargo mira a la cara oscura desde la perspectiva de la dominación. Entonces nos deja abierta la pregunta por la resistencia, por la agencia, por las historias protagonizadas por esos actores, ¿no? Y esta representación de la cara blanca y la cara oscura tiene un correlato espacial. Cada cara ocupa un lugar delimitado dentro de la ciudad. Entonces tenemos lo mismo, en este fragmento se ve, ¿no? ¿Dónde está la cara oscura? En el Alto. Y eso es un croquis de uso cotidiano que está basado en un criterio socioeconómico también racializado, porque una es blanca y la otra es oscura, ¿no? En el centro viene a ser la postal para el turismo y también el lugar de trabajo. Los kilómetros, el lugar de la clase media alta blanca, y el Alto, el pobrerío, el lugar del mapuche, del chileno, del oscuro. Entonces, es un esquema que nosotros que vivimos acá lo reconocemos como un esquema que muchas veces se usa en los medios de comunicación para explicar los conflictos sociales, que está muy sedimentado en el sentido común y que nos ordena un poco la manera de manejarnos. Fíjate que si bien es una lógica hegemónica, empiezan a aparecer algunas cosas que ya no cierran dentro de esta representación, pero que todavía no logran impugnarla del todo. Por ejemplo, nos aparece un sector de la ciudad que no sabemos muy bien cómo clasificar, que es el este. ¿Qué es el este? ¿Quién vive en el este? No sabemos, todavía no hay una lógica que produzca sentido en torno a eso, ¿no? Todavía no está incorporado en una metáfora, sin embargo ya está construido como lugar. Entonces estamos como... siempre son cosas que están permanentemente siendo revisadas. Los kilómetros. Los kilómetros, sí, los kilómetros es el lugar de la clase media, ¿no? Lo que no se ve en los kilómetros es heterogeneidad. Es como si fuera habitado por una sola cara, por una sola realidad. Ahora, ha habido algunas impugnaciones a la metáfora de las dos caras. Por ejemplo, ya desde los mismos 80, y uno lo ve mucho en el proceso político de construcción de las juntas vecinales, empezaron a presentarse identidades fundadas en la idea de los barrios del Alto. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Alto no es una sola cosa. En el Alto hay muchas identidades barriales que incluso muchas veces están en conflicto entre sí. Digo, se empieza a introducir dentro de la idea del Alto cierta diversidad. Las disputas de las juntas vecinales a fines de la dictadura fueron muy fuertes para imponer las identidades barriales, porque la dictadura tenía una política de crear grandes sectores y las juntas vecinales hicieron una fuerte disputa para instalar barrios, no sectores, barrios, con trayectorias propias de organización. Entonces, esas identidades barriales en un principio reflejaban distintas historias de constitución. Algunos barrios se originaron por tomas, otros por reasentamientos de otras tomas, otros por loteos de propiedad privada, otros por planes de vivienda. Y esa forma de constitución marca trayectorias diferentes de sus pobladores. Y además han tenido diferentes formas de organización. Por acá, por este programa, han pasado historias de distintos barrios en ese sentido. Sin embargo, vos fíjate que cuando uno dice los barrios, nadie piensa en los kilómetros. Los barrios son los barrios dentro del Alto. En ese sentido se introduce cierta heterogeneidad en una de las caras, pero se sigue pensando como una de las caras. Y nos falta también pensar o empezar a instalar discursos de la heterogeneidad en otros espacios. Incluso patear el tablero sobre ese croquis con el que todos nos manejamos. Ahora sí, ahí está, pasaba, digo, para irnos pensando, ¿no? En este cierre de Nosotres Lesotres, en esta tardecita de otoño, 3 de mayo, una mirada crítica sobre las representaciones de Bariloche que se han
constituido. Ahí pasaba Laura Croft, entonces. Ella es antropóloga, docente, integrante de Proyecto R, de Nosotres Lesotres, pero en el marco de la columna del GITAC, Grupo de Investigación, lo tengo acá, Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor-Patagonia. El GITAC, entonces. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay... Sumándose hoy a este capítulo 157 de Nosotres Lesotres, poniendo el foco en Bariloche, en este aniversario que instituyó la historia oficial. En principio hablamos con Luciano Arancibia, estuvimos charlando también sobre qué relatos, a partir de sus investigaciones, de su mirada, qué relatos se fueron constituyendo sobre Bariloche, desde los sectores populares también. Y en esta oportunidad escucharon recién entonces a Laura Croft y una mirada crítica sobre las identidades en Bariloche. En tus ojos había peces. Faltan segundos para las 7 de la tarde. Somos O3 porque somos niñes. Y nos quedamos nosotros también con las ganas de escuchar más Lilia Vera. Así que mañana vamos a volver con la cantora venezolana. Nos vamos con su voz, con esta canción de Violeta Parra, Gracias a la vida. Así cerramos hoy. Gracias a la vida Hasta mañana. que me ha dado tanto. Abrazos para todos. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes hay el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la
casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.